A ver, la historia de cómo el judaísmo y el cristianismo se separaron casi siempre se cuenta desde el mismo lado. Pero, ¿y si una de las claves más importantes de esa ruptura estuviera documentada en un sitio que casi nadie se espera? Vamos a sumergirnos en cómo la propia literatura talmúdica nos cuenta esa divergencia, esa separación histórica. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y ojo, no fue cosa de un día. Fue un proceso larguísimo, muy complejo, y las respuestas, o bueno, al menos unas pistas bastante reveladoras, están escondidas en textos que, curiosamente, no se suelen mirar para entender esta historia. Exacto. Aquí está la clave. En vez de mirar solo las fuentes cristianas, vamos a hacer algo diferente. Vamos a explorar el Talmud. Y es que este compendio inmenso de ley, de tradición judía, es un testigo directo. En sus páginas se respira la tensión, el debate y, al final, la separación. Bien, para entender por qué se produce esta ruptura tenemos que viajar a un momento de crisis, pero de crisis total. Hay un año en concreto que lo va a cambiar absolutamente todo para el pueblo judío. El año 70. Los romanos destruyen el segundo templo de Jerusalén. Y esto, claro, no fue solo una derrota militar, fue una crisis existencial en toda regla. Imagina que el centro de tu vida religiosa, de tu comunidad, de repente desaparece. La pregunta en el aire era tremenda. ¿Y ahora cómo sobrevivimos a esto? Pues la respuesta empezó a gestarse en un lugar llamado Yavne. Allí, un grupo de sabios rabínicos se puso manos a la obra con un proyecto monumental. No se trataba solo de guardar las tradiciones, no, se trataba de consolidar, de redefinir qué significaba ser judío en un mundo que ya no tenía templo. Fue, literalmente, reconstruirlo todo desde los cimientos. Y dentro de todo este proyecto, los sabios usaron una herramienta que parece muy sutil, pero que fue increíblemente potente. Una que además se metió en el corazón de la vida diaria de la gente: la oración. El mecanismo fue ingenioso, la verdad. Se introdujo una bendición nueva, que en realidad era más bien una maldición. Se llamaba la Birkat Aminim, y su objetivo era muy concreto: hacer que los judeocristianos, o sea, judíos que cumplían la ley pero que creían que Jesús era el Mesías, y otros grupos que consideraban herejes, los Minim, se sintieran tan fuera de lugar que acabaran por irse de la sinagoga. La consecuencia fue inmediata, claro. Antes de esto, los judeocristianos, que se veían a sí mismos como judíos, pues convivían en la comunidad. Pero con esta nueva oración, rezar significaba maldecirse a uno mismo. De repente se había dibujado una línea, una frontera invisible, sí, pero que no se podía cruzar. Y fíjate, esto no fue algo que pasara desapercibido. Siglos más tarde, un padre de la Iglesia, Jerónimo, lo describe a la perfección. Habla de este grupo y se da cuenta de la posición tan complicada en la que estaban, como atrapados entre dos mundos que se estaban definiendo, precisamente, uno en contra del otro. Aquella línea que se trazó en Yavne ya era un muro en toda regla. Pero claro, este cambio no fue solo una cuestión de leyes o de liturgia. El Talmud está lleno de historias personales, de anécdotas que nos dejan ver cómo se vivían estas tensiones en el día a día. La historia del Rabí Eliezer ben Hircano es el ejemplo perfecto. Su vida, de hecho, transcurre entre estos dos momentos. Antes de la destrucción del templo, su contacto con un judío cristiano no era un problema. Pero después, en el nuevo ambiente de Yavne, esa misma interacción se convierte en algo peligroso, en algo que hay que rechazar. La historia es casi como una obra de teatro en 3 actos. Primero, una conversación sin más, algo casual. Años después lo arrestan los romanos, probablemente porque desde fuera las fronteras todavía no se veían muy claras. Y es en ese momento, en ese peligro, cuando él mismo se da cuenta de que todo ha cambiado. Se arrepiente de haber sido tan abierto en el pasado. Es una transformación personal que en realidad refleja un cambio gigantesco en toda la comunidad. Y la separación no fue solo social o en la sinagoga. Había otra batalla, una batalla importantísima que se libró en un terreno clave, el de los textos sagrados. Aquí el punto fundamental era el control del relato, de la narrativa. A los sabios les preocupaban mucho unos textos a los que llamaban los libros de los Minim. ¿Qué eran? Pues muy probablemente los primeros evangelios o textos parecidos. Al prohibir que se leyeran en la sinagoga, lo que estaban haciendo era establecer un canon. Estaban diciendo, básicamente, nuestra historia es esta y estas otras versiones no forman parte de ella. Y esta cita del Rabí Tarfón es tremenda, porque nos enseña la angustia tan profunda que había detrás de la prohibición. No era una simple regla, no. Se veía como una amenaza directa a la relación de la comunidad con Dios. Creían que esos textos alternativos podían literalmente romper el pacto. Bueno, hemos visto las pruebas, una oración, una historia personal, una batalla por los textos. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo lo que nos cuenta el Talmud? El panorama que nos pinta el Talmud es muy claro. La ruptura no fue un accidente.
Tampoco fue algo impuesto desde fuera. Fue, en gran medida, un proceso interno, consciente y deliberado. Ante esa crisis tremenda de la destrucción del templo, los sabios tomaron decisiones muy duras para trazar fronteras, para definir quién estaba dentro y quién fuera, y así asegurar la supervivencia del judaísmo rabínico. Y todo esto no es solo una clase de historia antigua, ¿eh? Entender que la separación fue un proceso tan complejo, con miedos y estrategias por ambas partes, es clave para cualquier diálogo interreligioso que quiera ser honesto hoy en día. Nos ayuda a salir de las narrativas simplistas, de buscar culpables y acercarnos a una comprensión mucho más real y matizada. Y este es precisamente el enfoque que tienen hoy instituciones como la Universidad Hebraica. Su misión, de investigar y enseñar en un ambiente de respeto, nos muestra el valor de estudiar estas fuentes, pero no para reabrir viejas heridas, sino para todo lo contrario, para entendernos mejor. Y terminamos con una pregunta, una reflexión final. La historia que nos cuenta el Talmud es una deconstrucción de fronteras. Nos demuestra que las identidades de las comunidades no son algo fijo, sino que se van definiendo y redefiniendo en momentos clave de la historia. Así que la pregunta que nos queda en el aire es: si esas fronteras las construyeron personas en el pasado, ¿qué significa eso para nosotros en el presente?